En este video resolveremos el siguiente problema. Un proyectil es lanzado desde el piso, punto 00, y alcanza su altura máxima en el punto 30-20 en metros. Calcular, inciso A, el ángulo de lanzamiento, inciso B, la velocidad de lanzamiento. Para resolver este ejercicio, nosotros nos apoyamos en un gráfico en donde representamos la información. Por los datos del problema, la información que nos dan el ejercicio está en base a las coordenadas cartesianas. Dice que el objeto se dispara desde el origen, desde la coordenada 0, 0, y alcanza su altura máxima en el punto 30-20. Aquí tenemos que recordar que el primer número es la coordenada en X y la segunda es la coordenada en Y. Con esa información y ubicado nuestro sistema de referencia, nosotros ya podemos escribir las ecuaciones que van a describir este movimiento. En la ecuación en Y, decimos, Y final va a ser igual a 20. Su Y inicial, como sale del origen, va a ser igual a 0, más la velocidad inicial en Y. Recordemos que como es un movimiento parabólico, la velocidad inicial la tenemos que descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. Recordamos que la velocidad inicial en Y va a ser la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo, y la velocidad inicial en X, o la componente de la velocidad inicial en X, va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, recordando esa relación, la velocidad inicial en Y va a ser la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo y multiplicado por el tiempo que tarda en llegar hasta ese punto, menos un medio de la gravedad. Recordemos que en estos ejercicios tomamos la gravedad como 10, por tanto un medio va a ser 5t al cuadrado. A la otra ecuación que vamos a recurrir es a la ecuación de velocidades en Y. ¿Por qué? Porque me dice que llega a la altura máxima. Eso significa que la velocidad final en Y en ese punto va a ser 0. Entonces, la velocidad final en Y va a ser 0. La velocidad inicial es la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo, 10t. Luego recurrimos a la ecuación en X. El X final va a ser el X del punto cuando llega a la altura máxima, en este caso 30, igual a la posición inicial 0, más la velocidad inicial en X, que sería b sub 0 coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. Y la última ecuación me dice que la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial, es decir, b sub 0 coseno del ángulo. De esa manera obtenemos nosotros las 4 ecuaciones que van a describir este movimiento. En esas ecuaciones notamos que tenemos como incógnitas el tiempo, la velocidad inicial y el coseno del ángulo. Una vez que tenemos el sistema de ecuaciones, ahora tenemos que pensar en qué relaciones, cómo vamos a vincular estas ecuaciones para encontrar las variables que nos piden, es decir, el ángulo y la velocidad de lanzamiento. Si observamos las ecuaciones, nosotros vemos que podemos combinar la ecuación 1 y la ecuación 2 para obtener el tiempo. Con el tiempo vamos a ir en busca de la velocidad inicial y el ángulo. Entonces decimos, de la 1 y la 2. En la ecuación 2, nosotros podemos hacer este despeje. 10t es igual a b sub 0 seno del ángulo. Y esta relación la reemplazamos en la ecuación 1. Entonces la ecuación 1 se va a convertir en lo siguiente. 20 igual, el 0 no contribuye, pero b sub 0 seno es 10t. Esto es 10t, por este t me va a dar 10t cuadrado. Menos 5t cuadrado
noto que la única incógnita que me quedaría sería el tiempo al cuadrado. Operando, tengo 20 igual 10 menos 5 me da 5t cuadrado. El 5 que está multiplicando va a dividir, entonces voy a tener 20 entre 5, lo que es 4, igual al tiempo al cuadrado. Pero sacando raíces, nosotros notamos entonces que de aquí el tiempo va a ser igual a 2 segundos. Conocido el tiempo, yo voy a irme ahora a las ecuaciones 2 y 3. Entonces decimos de la 2 y la 3. ¿Cómo quedarán esas ecuaciones? Por ejemplo, en la ecuación 2 nosotros notamos lo siguiente. S menos 10t va al otro lado con signo positivo y eso me da b sub 0 seno del ángulo. Pero el tiempo vale 2, entonces 10 por 2, esto se convertiría en 20 igual a b sub 0 seno del ángulo. En la ecuación 3, nosotros tenemos 30 igual a 0. El 0 no contribuye en una suma, entonces me va a dar b sub 0 coseno del ángulo por 2, por el tiempo. Como es 2, va a este lado a dividir, por tanto esto me quedaría como 15 igual a b sub 0 coseno del ángulo. Entonces, trabajando entre las ecuaciones 2 y 3, obtengo esas relaciones. Una vez que nosotros hemos obtenido esas relaciones, notamos lo siguiente. ¿Qué tal si divido ese 20 igual b sub 0 seno sobre 15 b sub 0 coseno? Voy a notar que al dividir, b sub 0 con b sub 0 se va a cancelar y voy a poder despejar el ángulo. Entonces, de estas dos relaciones, dividiendo estas dos, voy a obtener lo siguiente. 20 es igual a b sub 0 seno del ángulo y 15 es igual a b sub 0 coseno del ángulo. Dividiendo estos dos, noto que b sub 0 con b sub 0 se va a cancelar y seno sobre coseno es tangente. Entonces, tangente del ángulo va a ser igual a 20 sobre 15. Sacando quintas, esto sería 4. Sacando quintas, esto sería 3. ¿De qué ángulo su tangente vale 4/3? Recordemos que ese ángulo sería igual al ángulo de 53 grados. Entonces, de esa manera yo ya tengo el ángulo de disparo, 53 grados. Luego vamos a ir en busca de la velocidad inicial, pero ya tengo el ángulo. Ahora, aquí es importante recordar de dónde vienen estas relaciones y para eso nosotros nos vamos a apoyar en este triángulo donde el ángulo vale 53 grados, esto vale 4, 3 y esto vale 5. Un triángulo bastante conocido en física. Recordando esas propiedades, nosotros nos damos cuenta que el seno de 53 grados es cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 4/5. Y que el coseno de 53 grados va a ser 3/5. Entonces, recordando esos valores, nosotros podemos volver a alguna de estas dos relaciones y reemplazar el ángulo que hemos encontrado. Entonces, podemos decir finalmente, 20 es igual a la velocidad inicial por el seno, pero el ángulo ya lo conocemos y el seno de 53 es 4/5. 5 está dividiendo, va a multiplicar, el 4 a dividir, entonces aquí tendría 5 por 20, eso me va a dar 100, el 4 a dividir, 100 entre 4 es 25. 25 metros por segundo, entonces sería la velocidad inicial del proyectil. El ángulo con el que se debe disparar para cumplir esas condiciones, 53 grados, y su velocidad inicial igual a 25 metros por segundo.